Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola, Alejandro. Hola, Chomil. Nuestro invitado en este programa es Carlos Alberto Chica, un periodista de larga data en la radio televisión de Colombia que, digamos que se ha mostrado muy preocupado y ha atendido con su cobertura el tema migratorio venezolano. Sí, Alejandro. Además, Carlos Alberto Chica es el autor de los podcasts El Mundo en Rayos X, disponibles en el portal de Radio Nacional de Colombia, de los cuales ha dedicado un importante número a abordar diferentes aspectos del fenómeno migratorio venezolano, desde los problemas que acarrea la xenofobia, el duelo migratorio, los temas de género relacionados con la migración, entre muchos otros. Bienvenido, Carlos Alberto. Hola, Shomimi, Alejandro, qué gusto. Gracias por invitarme. Comencemos, Carlos Alberto. ¿Cómo se produjo tu acercamiento personal y profesional al tema migratorio venezolano? Bueno, en lo personal ha sido siempre un gran tema porque imagínate que nosotros fuimos 13 hijos, 10 hombres y 3 mujeres, y de esos 13 hijos que tuvieron papá y mamá, 8 migraron a buscar mejores oportunidades de vida en otros países. Y en la parte profesional, porque en el año 2019 la Radio Nacional fue anfitriona aquí en Bogotá de un encuentro internacional de radio, la Bienal de Radio, que se realiza periódicamente, y un tema fundamental que salió de esa Bienal fue el tema migratorio por el impacto que está teniendo sobre todo la migración venezolana. Y Radio Nacional, con el liderazgo de Dora Brausi, la subgerente de radio, se trazó como una meta poder consolidar desde la radio pública de Colombia un gran portal de información sobre el fenómeno migratorio y la movilidad humana, con un referente en América Latina y el Caribe, un poco inspirado en el modelo de Infomigrants que todos conocemos que existe hoy en España, en Europa, perdón. Carlos, veo que tú entonces eres de esas tantas familias colombianas que digamos, tienen un vínculo familiar directo con el tema migratorio. Te pregunto una cosa, ¿tú crees que se percibe claramente en Colombia cuando la gente ve las estadísticas y la gente como tú que sabe cuántos colombianos fueron a Venezuela? ¿Tú sientes que el público colombiano, que en general en Colombia hay claridad hoy de cuántos colombianos viven en Venezuela y cuántos fueron en un determinado periodo, a partir de los años 70 probablemente? ¿Crees que eso lo percibe claramente el colombiano? No, yo creo que hoy el hecho de que haya miles, cientos de miles de colombianos en Venezuela es un fenómeno que no se percibe suficientemente. Porque, entre otras cosas, como la migración frenó de una manera brusca después de que empieza toda la crisis política, institucional, económica y social, con el modelo de Chávez y con el modelo de Maduro, pues dejó de tener interés. Pero yo sí recuerdo cuando niño que Venezuela era un referente de bienestar, de progreso, de un escenario ideal para vivir, y por eso se fueron tantos. Pero hoy en día no. Hoy en día esa conciencia de que nosotros fuimos acogidos generosamente por la sociedad y por el Estado venezolano, por los empresarios y por la propia sociedad venezolana, yo creo que no. En las nuevas generaciones de colombianos eso no está en el chip. Está el chip, por supuesto, de la migración venezolana que se vino en masa, sobre todo en los últimos 7, 8 años, de una manera muy evidente, porque pues nos abruma y la percibimos en todos los rincones del país, sobre todo en los grandes centros urbanos. Pero esa idea de que Venezuela nos acogió y que nosotros hoy deberíamos tener un deber moral y un deber humano y un deber ético de acogerlos como nos acogieron a nosotros, no. Entre otras razones porque cuando Venezuela nos acogió, Venezuela era una sociedad que estaba en vías de ser una sociedad próspera, económicamente rentable, en el boom petrolero y demás. Y nosotros, a diferencia de Venezuela, hemos estado padeciendo este drama terrible de la violencia armada, del conflicto armado durante muchas más décadas de lo que ha estado viviendo Venezuela, su inestabilidad social, política y económica, que tiene mucho menos años en todo caso que nosotros. Carlos Alberto, cuéntanos de tu podcast El Mundo en Rayos X y los temas migratorios que hayas abordado.
¿Qué has querido transmitir con ellos? ¿Qué has encontrado? ¿Cómo han sido recibidos por los oyentes? Pues según el reporte que me han dado a mí las personas que manejan el tema digital en la Radio Nacional de Colombia, estos podcasts de la migración, porque Radio Nacional tiene varios temas de clases de podcast, han sido de los más escuchados. En lo personal, para mí ha sido un descubrimiento fascinante porque creo que a mí, como a muchos periodistas, nos ha pasado que este tema nos cogió con los calzones abajo y no estamos todavía un buen número de periodistas preparados para cubrir el tema migratorio. Para mí ha sido un gran descubrimiento, digo, porque a medida que me he ido metiendo en los temas, he visto las enormes posibilidades que se abren para el ejercicio periodístico, porque esto tiene muchos frentes, tiene muchas dimensiones, tiene muchísimas variables y porque en torno al tema migratorio están trabajando muchas agencias internacionales, organismos humanitarios, los gobiernos mal que bien se han puesto las pilas porque no han tenido más remedio que ponerse las pilas, unos de una mejor manera que otros en todo caso. Y el tema migratorio pues es un fenómeno que está impactando mucho, sobre todo en la región de América Latina y el Caribe, sobre todo América Latina, y ni se diga pues en el caso de Colombia con la migración venezolana. De manera que es un tema que a mí me ha abierto los ojos, tiene tantas aristas que es un campo infinito para el ejercicio profesional y para desarrollar una agencia y una estrategia de comunicación pública, en el caso de una radio como la Radio Nacional de Colombia, que es una radio pública. Apenas estamos empezando a arañar el tema y creo que es necesario conjugar esfuerzos para que los recursos que hay desde los medios de comunicación, ya sean públicos o sean medios privados, con organizaciones, con las propias organizaciones de migrantes, que en Colombia hay muchas, pero no tienen todavía la suficiente vocería, esa conjugación de esfuerzos puedan hacer más visible el tema migratorio, no solamente en términos mediáticos, sino también en términos políticos y con la toma de decisiones y la aprobación de leyes y demás. Creo que nos falta mucho, pero hemos empezado a recorrer ese camino. Yo diría que un poco tardíamente, pero yo creo que lo hemos empezado a recorrer ya. Carlos Alberto, te quería preguntar, ¿cuál crees tú, en tu visión, cuáles serían los dos principales retos que tiene la sociedad y la institucionalidad colombiana frente a la migración? Un reto común de la sociedad y de los gobiernos, de la sociedad y de los estados, es luchar de una manera clara, contundente y decidida contra la xenofobia, porque ese es un fenómeno que se está desarrollando de una manera brutal entre nosotros. Esa creo que es una enorme prioridad, luchar contra la xenofobia. Y desde el punto de vista del Estado o de los Estados nacionales es muy importante que se siga avanzando en la cooperación con las agencias internacionales, los organismos humanitarios, para que estas respuestas que se están dando a la crisis migratoria no estén signadas por los intereses políticos que entran en juego en la diplomacia internacional en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo. Yo todavía siento que el tema de la migración venezolana no ha tenido un suficiente desarrollo porque aquí se han mezclado mucho los temas de la política regional, los temas de el papel que juega la OEA y un señor como Almagro y el Grupo de Lima frente al gobierno de Venezuela, frente al llamado gobierno legítimo de Juan Guaidó y demás, de manera que estos factores de la geopolítica yo creo que han intervenido de una manera indebida en la atención humanitaria a la crisis, porque a esto se le ha metido mucho más dosis de política y de geopolítica que de atención humanitaria propiamente dicha. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la atención humanitaria de la crisis social que está viviendo Venezuela, porque los que están tomando decisiones son básicamente los grandes actores de la política regional y de la política mundial, incluyendo la Unión Europea, pero creo que eso se ha manejado más en claves de geoestrategia y de geopolítica que en clave humanitario. Y ese sería el segundo gran reto, volver esto en una respuesta en clave humanitaria más que en una respuesta en clave geopolítica. Carlos Alberto, ya un poco para terminar, tú has hablado de xenofobia y has hablado también de que el tema migratorio, pues apenas se está empezando, digamos, a cubrir pues de una manera adecuada y global por parte
pues, de los medios de comunicación. ¿Cómo ves tú, tomando en cuenta estos dos aspectos, la xenofobia y el tratamiento informativo, cuál ha sido el comportamiento de los medios de comunicación y en general un poco también del liderazgo político y social colombiano? Yo creo que en general ha sido bien intencionado con los problemas que ha tenido el cubrimiento en otros países. Y es esa tensión que se mantiene entre el abordaje complejo, multidisciplinario del fenómeno migratorio y esa tensión que se presenta con los episodios en los cuales se asocia la migración como un factor negativo para cada una de las sociedades y de los países receptores. Y esa tentación que tenemos siempre los periodistas de asociar la migración con factores como la delincuencia, como la criminalidad, y en el caso de Colombia, como se vio en las protestas de 2019 y demás, como si esas protestas sociales que son propias de nuestras desgracias y de nuestros problemas pudieran imputárseles gratuitamente a unas estrategias desestabilizadoras que vienen desde el gobierno de Venezuela, desde el gobierno de Cuba y de otros gobiernos que no están inscritos en la línea de la OEA, en la línea de los Estados Unidos y en la línea del Grupo de Lima. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño al país. Y esa experiencia que nos dejaron las protestas de Colombia en el año 2019, que generaron esos episodios tan tristes en los cuales donde incluso desde altos liderazgos políticos, sobre todo de sectores afines al gobierno, se insinuó que todo esto hacía parte de una estrategia para desestabilizar a Colombia, impulsada de una manera deliberada por el gobierno de Venezuela. Yo creo que esos factores que desde luego tienen juegos políticos de por medio, esos son factores que los medios tenemos que aprender a tomar con pinzas. Pero creo que a veces hemos sido demasiado proclives a reproducir sin beneficio de inventario lo que se dice tanto desde el gobierno de Colombia como desde el gobierno de Maduro o desde el gobierno de Estados Unidos y de los propios sectores de la oposición de Venezuela, que a mi modo de ver pues tienen también muchos problemas porque los periodistas colombianos no tenemos todas las herramientas y la información de primera mano para entender cuáles son todos los factores que están en juego de tipo político, para entender cuál es la carne verdadera que tiene el fenómeno migratorio, que aquí se mezclan muchas cosas. Bueno, muchas gracias, Carlos Alberto, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com de Caracas. Y enhorabuena por esta iniciativa. Necesitamos más diálogos ciudadanos y más intercambio de información y de experiencias entre quienes con ustedes trabajan por la migración y por la comunidad venezolana, como quienes desde Colombia tenemos la obligación de hacerlos visibles y de darles vocería, la vocería que se merecen entre nosotros. Muchísimas gracias.